Saludos a todos, bienvenidos una vez más a tu podcast Modo FBA. En el día de hoy tengo una entrevista súper especial con Víctor de La Búsqueda FBA, donde te vamos a hablar un poquito de su historia, cómo él comenzó a vender en Amazon, y luego también vamos a tener unas cuantas preguntas para que te ayuden a tu poder escalar tu negocio en Amazon. Para que tengan una idea, Víctor es puertorriqueño, él vive en Nueva Jersey y tiene más de 6 años de experiencia vendiendo en Amazon. Y en el año que acaba de terminar, en el año 2023, Víctor vendió más de $250,000 en Amazon. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer que en verdad tú hayas aceptado la invitación y que puedas compartir tu historia con nosotros. Claro. Muchas gracias. Un placer de compartir aquí esta noche contigo también. Sí, entonces, Víctor, cuéntame de una vez, ¿cómo llegaste a vender en Amazon? Si Amazon fue la primera plataforma donde vendiste, y cómo descubriste todo este mundo del e-commerce. Bueno, Amazon no fue la primera plataforma que yo empecé a vender. Yo empecé a vender en eBay primero, fue cuando yo empecé a vender en línea. Y la manera que yo encontré eBay y Amazon fue buscándole la computadora, como todo el mundo, ¿verdad? Estaba en una situación que había perdido todo, ¿verdad? En mi vida personal, ¿verdad? No tenía dinero y cosas. So, buscando en la computadora, como casi todo el mundo, ¿verdad? Cómo hacer dinero online, cómo hacer dinero con el teléfono. Y así fue que me encontré con contenido de personas que vendían en eBay. Y por ahí fue que empecé. En eBay. Y después, al principio al final del 2017, al principio del 2018 fue que empecé a vender en Amazon. Encontré el contenido de Amazon haciendo el mismo proceso, buscando en línea y viendo videos de YouTube como los que tú tienes o los que yo tengo y cosas así. Ok, sí. Yo creo que esa es una historia que a muchas personas como que le pasa, que van a Google y ponen ¿cómo yo puedo hacer dinero pasivo? O cuáles son los negocios que yo puedo entrar, y casi siempre Amazon como que sale, y así es como muchas personas entran al negocio. Yo creo que a muchísimas personas les ha pasado. Entonces comenzaste primero con eBay y luego te pasaste a vender en Amazon. Sí, empecé con eBay primero, porque en los momentos que estaba buscando ese contenido no tenía, como no te dije, no tenía dinero, tenía un apartamento, un cuarto bien pequeño. El contenido que me encontré fue con una persona que se llamaba Raking Profit. Yo no sé si tú lo has visto, hace contenido en inglés. Sí, entonces, con él estaba para esos tiempos, él vendía ropa usada y tenis, ropa. Tenía un cuarto como el mismo, pequeño como el mío, por eso, y vendiendo esa ropa usada en eBay. Y como lo estaba haciendo en un cuarto pequeño, como que yo pude decir, hacer la misma situación que yo estoy, ¿verdad? Sentí que lo podía hacer. Empecé por ahí haciendo como ropa usada, tenis usado en eBay. Y así fue que empecé este mundo en línea. Y una persona que esté comenzando a vender, que quiera introducirse a este mundo y tú le pudieras dar un consejo, ¿tú le dices que primero vende en Amazon o que experimente primero con eBay? ¿Cuál de estas dos tú le recomendarías que den el primer paso? Yo le recomendaría que empiece con cualquiera de las dos, ¿verdad? Para serle sincero. Lo que voy a decir, que la diferencia, eBay va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Para aprender. eBay tiene mucho menos restricciones que Amazon. Ahora en estos momentos, ¿verdad? En estos años las restricciones se están haciendo más grandes para las personas que están empezando, ¿verdad? Cuando en el 2016, 2017, tú podías vender cualquier producto en Amazon. Ahora muchas categorías, muchos productos, muchas marcas están restringidas. eBay va a ser un proceso más fácil, obviamente, ¿verdad? Porque eBay no tiene restricciones. Por ejemplo, la marca de Nike no la vas a poder vender en Amazon. En eBay sí puedes de una. En eBay tú la puedes vender desde el mismo día. Y el proceso de recibir el dinero también es mucho más rápido, ¿verdad? Tú vendes algo en eBay hoy y en 2 días ya tú tienes el dinero en tu cuenta. En Amazon tienes que esperar. Tienes que esperar 2 semanas. Sí. Yo diría eBay sería mucho más fácil, pero
Yo también recomendaría que Amazon sería mejor poner el tiempo al principio, porque en verdad Amazon es donde vas a tener la mayoría de las ventas. Es mejor que empieces por ahí y también después abrir una cuenta de eBay al lado. Porque yo también a los suscriptores míos, a las personas que me hacen preguntas, yo también les recomiendo que abran una cuenta de eBay, que aprendan el mercado de eBay también, aunque tú estés vendiendo solamente en Amazon, ¿verdad? Porque si vas a tener los retornos de Amazon, ¿verdad? Vamos a ver que tiene un retorno que no lo puedes vender de nuevo en Amazon. Tú puedes venderlo en esa avenida de eBay. Si tiene un producto que va a ser restringido, ¿verdad? Amazon te lo restringe y te devuelven para tu casa. Tú lo puedes vender en eBay y tener esa avenida para poder tener, ¿sabes? Opciones, como quien dice. Perdona Sí, por no, tranquilo. Es una buena idea. Yo siempre digo a las personas eso también. Y lo único casi que yo vendo en eBay es exactamente eso que tú dices. Como que mando un producto a Amazon. Si me hacen una devolución y no lo puedo volver a vender en Amazon, pues entonces lo vendo en eBay directamente. Así que es una buena idea. Y además también, yo creo que la plataforma de Amazon no es de nosotros. Mañana Amazon puede cancelar tu cuenta. Ellos son los dueños, entonces como que no es bueno, como dice Warren Buffett, tener todos los huevos en esa sola canasta que es Amazon. Así que si tú te puedes diversificar, yo creo que es una buena idea. Además, que yo creo que lo importante también es dar el primer paso. No importa la plataforma, yo creo que ahí eso dice mucho de ti cuando tú empiezas a tomar acción y eso puede cambiar tu vida, en verdad. No, seguro. Entonces, cuéntame, por ejemplo, ese primer año de cuando empezaste a vender. Yo sé que tenías problemas quizás económicos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Y cuáles fueron los resultados que fuiste viendo ese primer año de que comenzaste a vender? Pues mi primer año yo le puse mucho más esfuerzo a la plataforma de eBay. Yo era como que más eBay y Amazon por el lado, era como más al segundo plano. Porque en esos años que en el 2017, 2018 al principio, yo no tenía un vehículo. Yo estaba haciendo todo este negocio sin un vehículo. ¿Y yo cómo vivía lo hacías? Bueno, en esos momentos yo estaba viviendo cerca de la ciudad. Yo vivía en una ciudad que al lado de Manhattan, pero vivía en New Jersey, en el borde de Manhattan, en New Jersey, en una ciudad que se llama Union City. Vivía cerca en Manhattan y en ese tiempo, cuando tú llegas a Manhattan, tú puedes moverte a todas las partes de la ciudad, ¿verdad? Puedes ir a Bronx, puedes ir a Queens, Brooklyn, Long Island. Con el tren te conecta a todos lados. Yo me ponía unos backpacks de esos de hiking, right? Y me lo llevaba a la espalda y así iba a 5 o 10 tiendas de segunda mano, porque ese es el estilo que yo estaba haciendo, buscando los productos en las tiendas de segunda mano como los Goodwill, Salvation Armies y tiendas más. Usualmente así empecé, más que yendo a las tiendas de segunda mano, comprando esos productos en tiendas de segunda mano y revendiéndolos en eBay. Y tenía la oportunidad que como vivía cerca de Manhattan, podía moverme a bastantes lugares sin tener que utilizar un vehículo. O sea, el primer año yo empecé así, sin un vehículo. Los números no eran muy grandes, ¿verdad? Porque tenía no tenía mucho espacio para traer muchos productos a la misma vez a mi casa. Pero, o sea, que tú llenabas esa mochila y con todos los productos que tú conseguías en la mochila, en el tren, para New Jersey otra vez, para ponerlo en eBay y venderlo. Wow. Sí, y entonces por eso es que cogí la categoría de ropa, porque la categoría de ropa yo podía poner 20, 30 piezas, claro, y no pesaba, ¿entiendes? Por eso fue que, ropa es algo que yo puedo hacer en vez de los tenis o otro tipo de... Pues yo puedo poner 20, 30 camisetas o pantalones, ¿verdad? Y no va a pesar mucho. Por eso fue que esa categoría me llamó la atención. Así fue que empecé. ¿Y cuál es la mentalidad de esa, por ejemplo, de tú ir a un Salvation Army o un Goodwill y empezar a buscar ropa? En ese tiempo, tú ibas a buscar una marca en específica. Yo tengo que hacer un estudio de mercado para saber cuáles son las marcas que más se venden. ¿Qué tú ibas a buscar exactamente? ¿O era solamente lo que apareciera? No. Antes de ir ya yo tenía una idea de lo que tenía que buscar. Porque antes de yo empezar en eBay y hacer el tiempo en línea, yo no tenía dinero. Yo tuve 5 o 6 meses viendo contenido todos los días, por lo menos
8 horas al día, casi todos los días, por casi 5 o 6 meses. So, cuando llegó el tiempo de que ya yo empecé a salir a buscar los productos, ya yo tenía una idea de las marcas, qué estilos de marca, cuáles estilos de ropa pues, tienen valor. So, cuando yo llegué ahí, ya yo tenía una idea. Y se me hizo un poquito más fácil porque hice todo ese tiempo de investigación antes de que no es recomendable. Si usted si usted está escuchando, no haga 6 meses, tome acción rápido. Pero en esos momentos, porque mi situación financiera era, no tenía el dinero para salir. So yo dije, por lo menos la información es de gratis. Ahí voy entonces a educarme hasta que tenga la oportunidad de poder salir y hacer ese estilo de negocio. Entonces, antes de que pasemos a Amazon, está súper interesante tu historia. Antes de que pasemos a Amazon, yo pregunté en estos días en la comunidad, hay muchas personas interesadas en eBay y yo creo que es bueno, como te digo, tratar de tener otra plataforma, como tú dices, aunque sea para las devoluciones, de irla mandando para allá. Pero una persona que quiera empezar en eBay, tú sabes que en Amazon nosotros tenemos una aplicación que la podemos escanear, que tenemos Keepa para saber la demanda del producto. Ahora imaginémonos con tu experiencia que yo voy a buscar productos, digamos, yo voy a ir a un Goodwill a buscar esos productos para vender en eBay. Cuando yo busco un producto, encuentro uno, ¿cómo yo analizo ese producto para saber si me va a dejar ganancias, si ese producto se vende? ¿Cómo es el análisis del producto para eBay? Sí, pues en eBay no hay Keepa, ¿verdad? No hay un Keepa o algo así. So, la manera que yo lo hago, tú tienes que usar la aplicación de eBay, poner el nombre de la marca, tienes que usar los keywords, las palabras clave que tú piensas que esa camiseta, vamos a poner que tú consigues una camiseta que es la marca Polo Ralph Lauren, ¿verdad? Y es medium y tiene el color rojo. So, tú pones Polo Ralph Lauren, red t-shirt, ¿verdad? Y entonces tienes que utilizar los filtros que en la aplicación de eBay, y hay un filtro que te enseña los productos que se vendieron de esa marca, ¿verdad? So, tú pones cuáles fueron los productos vendidos de esa camiseta o cualquier producto que estás buscando, y tú tienes que hacer como nosotros le decimos, yo le digo el sell-through, right? Si tú cuando lo buscas aparecen 100 de esos productos, y cuando tú buscas cuántos se han vendido y se vendieron 50, pues eso es un 50% del sell-through, ¿verdad? Okay. So, ya ahí tú dices, esto es un producto que por lo menos se vende un poco rápido, porque de los 100 que hay listados en eBay se han vendido 50. Se han vendido 50. Ajá. Okay. No, si es un 100%. Entonces, si por ejemplo yo consigo un 100%, es que se vende muchísimo, y si es por encima del 100%, todavía mucho mejor. Ajá, si tú ves que hay 100 y cuando diste cuántos se han vendido, se vendió uno, ya tú sabes que pues esto se va a vender muy lento y no es un producto bueno. Pero eBay va a ser un poco más manual y como que más intuición que tienes que tener para encontrar un producto así. Pero ya cuando tú lo haces con el tiempo, ¿no? se hace mucho más fácil. Como todo, claro. Sí, con la experiencia, eso es lo más importante. Y por eso es que es bueno tomar acción. Así que si tú estás viendo este video, estás escuchando el podcast, Víctor comenzó sin carro, yendo en tren. Hoy en día es mucho más fácil. Tú solamente necesitas una computadora y hacerlo completamente en línea. Así que no hay excusa. Es lo que yo le digo a las personas. No hay excusa. Claro, lo que hay es que empezar a tomar acción. Entonces, ¿cómo llegaste? Cuéntame ahora cómo llegaste directamente a Amazon. ¿Ya empezaste buscando yendo a Manhattan en tren, con esta mochila, la ropa, pero cómo entonces das ese paso a comenzar a vender en Amazon? So, después lo que me encontré fue el contenido de cómo vender libros usados en Amazon, ¿verdad? Porque ya cuando estaba haciendo eBay, uno de los problemas que yo estaba teniendo era, yo rentaba un cuarto, por ese momento, rentaba un cuarto en una casa, era un cuarto que lo único que cabía ahí era mi cama. So, yo tenía los bins, ya tenía como 300, 400 productos ahí y ya no tenía espacio. So, ya estaba pensando, espérate, no, ¿sabes? ¿Dónde voy a poner el inventario? No voy a poder seguir. Me encontré con el contenido de una persona que se llamaba Caleb Ruff, que él fue el creador de una aplicación que se llama Scout IQ. Y entonces empecé a ver el contenido de cómo vender libros usados en Amazon, y me enteré de FBA,
de que Amazon ofrece ese servicio de que tú puedes almacenar los productos O sea, en su ya almacén. no lo tengo que tener en mi casa, ahora lo puedo mandar a Amazon. Cuando escuché eso, rápido me llamó la atención porque yo dije, diablo, eso es lo que yo necesito, porque ahora mismo yo no tengo espacio para mi producto en mi cuarto. Tener un almacén donde yo pueda enviar los productos es lo que yo necesito, ¿verdad? Pero tenía un problema, ¿verdad? Porque no tenía vehículo y los libros son pesados. ¿No me entiendes? Como que le puse, déjame empezar a hacerlo. Lo que yo hacía era que yo buscaba ropa, ¿verdad? Pero iba y empezaba a escanear los libros usados. Porque ya yo estaba en las tiendas de segunda mano, ya estaba ahí. Lo que hacía era que iba a la categoría de los libros, escaneaba un par de libros y me llevaba 3, 4, 5 conmigo en la espalda hasta que tenía unos 30, 40, 50 libros y lo envié y lo empecé a vender en Amazon. Así fue que me encontré con el contenido de Amazon. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando envié mi primer envío, fueron unos videojuegos y unos libros. Cuando envié, fueron como 6 o 7 productos que envié en una caja. Y cuando los envié a Amazon, los 7 productos se vendieron el mismo día. Y eso a mí me dio como... Eso a mí me dio diablo. Eso nunca pasa en eBay. En eBay yo tengo que tomar las fotos, tengo que escribir la descripción del producto, tengo que enviar el producto al consumidor, tengo que contestarle al consumidor cada pregunta que tienen. Y aquí solamente envié la caja, se vendieron los productos, nadie me preguntó nada, nadie me hizo nada. Ahí fue que la bombilla prendió. Y yo ya desde ahí empecé ok, Amazon es donde yo quiero ir. Y déjame poquito a poco dejar eBay y ponerle más atención a Amazon. Así fue que me encontré buscando contenido así con otros YouTubers. Y hoy en día, por ejemplo, si una persona se acerca donde ti y te dice, ¿tú crees que es buena idea? Porque ya de eso hace un tiempecito, pero comenzar hoy en día con libros usados para vender en Amazon, ¿sí crees que es una buena idea para las personas que están comenzando? 100%, porque la categoría, si todo el mundo sabe, Amazon empezó vendiendo libros solamente usados, ¿verdad? Amazon, la categoría de los libros usados y la demanda para los libros en Amazon es la categoría más grande en Amazon. Es la categoría que tiene más de 50 millones de productos en Amazon. Pero no solamente porque es la categoría más grande, es porque es la categoría que es más friendly para las personas nuevas. Todo el mundo va a estar desbloqueado de los libros, ¿verdad? No va a tener que poner ninguna aplicación, comprar ningún invoice, ni nada de eso para poder empezar a vender los libros usados. Sí, van a haber algunos libros que van a estar bloqueados, ¿verdad? Algunos libros de escuela que son nuevos, pero un 98%, 95% de los libros de los 50 millones van a estar desbloqueados. Y la razón también que yo les recomiendo a las personas nuevas que empiecen con esa categoría es porque los libros están abundantes en todos los lados, te van a costar $1, $2, $3. ¿Por qué no empezar por ahí, verdad? Porque es una categoría donde tú puedes empezar con baja inversión, vas a tener el menos problema con Amazon porque no tienes que explicarle nada, puedes empezarlo desde el primer día. Y Amazon es un proceso que todo el mundo tiene que entender, ¿verdad? Vas a tener que entender cómo enviar un envío a los almacenes de Amazon, cómo Amazon es que tú vas a recibir el dinero para atrás y todo eso. Y yo cuando siempre, Lionel, cuando todo el mundo viene a donde mí, que me dice, no, que yo tengo $3,000 que quiero gastar en esta tarjeta de crédito, que yo quiero gastar $5,000, yo siempre digo, no, para. Porque el proceso, tú tienes que entender cómo es que Amazon trabaja. Amazon no te va a dar el dinero la semana que viene, aunque tú vendas todos los productos el primer día, ¿verdad? En tu primer mes tú no vas a recibir el dinero en 6 semanas, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente no entiende. La categoría de libros es la más fácil para cualquier persona. Y yo creo que lo más importante es lo que tú acabas de decir y es aprender el proceso. Es mucho mejor aprender el proceso con 5 libros que te costaron $1 cada uno y con $5 tú vas a tener un aprendizaje que te puede ayudar muchísimo. Tú vas a aprender cómo preparar los libros, cómo empacarlo, quizás seleccionar si está usado como nuevo, usado very good, aprender todo ese engranaje de Amazon
es lo mejor que te puede pasar. Así que yo también siempre recomiendo, tú no sabes, a veces yo hasta le digo a la persona, mira en tu casa si tú tienes libros que quizás tú no estás utilizando o que tienes unas amistades o un familiar que te puede dar esos libros, yo creo que es la mejor inversión y por donde las personas deberían de comenzar. Ahora, pregunta para ti. Como tú dices, los libros son una categoría demasiado grande. Muchas personas hablan que un ranking de 1 millón en libros todavía es súper bueno. Si una persona va a comenzar a vender en Amazon y quiere empezar por los libros, ¿qué ranking más o menos tú les recomiendas que traten de conseguir esos libros? Bueno, yo no les recomendaría que estuvieran muy pendientes a Rango, porque Rango es una fotografía, una fotografía de lo que pasó, ¿verdad? Tú puedes ver un libro que Rango es bien bajito, pero cuando tú miras el Keepa, solamente se vendió una vez en un año. So, yo uso una herramienta que se llama Scoutly, que se llama. Hay otra que se llama Scout IQ, pero Scoutly, y ellos te dan esos datos de rango, pero tienen un dato que se llama Sales Score. Y el Sales Score es básicamente cuántas veces esa gráfica de Keepa bajó en los últimos 6 meses. So, yo recomiendo que ponga más atención a eso que a rango, pero si vas a utilizar la herramienta del vendedor de Amazon, que solamente puedes ver el rango, yo siempre recomiendo por lo menos que sea un rango de 2 millones, 2.5 millones para abajo. Al principio te quede en ese rango, porque yo compro libros con rangos de 4 millones, 5 millones. Y se vende. Tienes que ser un poquito más, tienes que tener un poquito más de experiencia para saber que, ok, este es un libro de 4 millones, pero es por alguna razón, ¿verdad? A lo mejor fue que nunca hubo un libro hace un año en Amazon de ese libro y por eso es que el rango subió. Son técnicas que tú puedes utilizar, pero si estás al principio, hasta yo creo que con 1.5 millones yo creo que te deberías quedar al principio. Pero aprende a utilizar las herramientas de Scoutly o Scout IQ, que te pueden dar muchos más datos que tú puedes ver, que más solamente los rangos solamente no va a ser suficiente. Sí, yo creo que es lo mismo que yo le digo a las personas. A veces me preguntan, Leonel, ¿cuál es el ranking que tú recomiendas? Y yo siempre le digo lo mismo que tú. El ranking es solamente una fotografía. Tú necesitas aprender a analizar el proceso completo. Mira aquí para ver qué tanto movimiento ha tenido ese producto. Porque como tú dices, a veces tú escaneas, digamos, un libro y está en 250,000 y tú dices, uy, este libro vuela. Pero cuando viene a ver, se acaba de vender hace 5 minutos y por eso está en 250,000, pero usualmente está en 5 millones, digamos. Así que es muy importante analizar los números. Entonces, digamos, ya cuando empezaste con los libros, después de los libros, ¿a qué te moviste en Amazon? ¿Qué otras categorías empezaste a vender? ¿Te fuiste a la ropa también o no? No, porque la ropa usada y zapatos usados no se pueden vender en Amazon, ¿verdad? So, cuando empecé con Amazon, empecé con la categoría de libros y la categoría de videojuegos. Y después me desbloqueé en la categoría de DVDs y CDs. So, en esa categoría de media fue que yo me quedé. Y en verdad, eso fue lo único que hice por los últimos 3 o 4 años. Me quedé en esa categoría porque es abundante, ¿verdad? Y estaba trabajando, ¿verdad? Me ayudó a hacer esto por tiempo completo. So, yo prefiero ser el experto en 1, 2 o 3 categorías que tratar de ser experto en 20,000 categorías y no ser bueno en ninguna, ¿verdad? Porque si trato de hacer todo, termino siendo mediocre en todas, ¿verdad? Porque no aprendo ninguna categoría. So, yo me quedé haciendo eso hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Tu categoría principal es esa, los videojuegos, los DVD, en eso es que más tú te enfocas hoy en día. Los juegos, la categoría principal sería los DVDs y los libros y CDs. Y no, hago videojuegos y juegos de mesa y cosas así. A veces hago electrónico. Y en este caso es la misma idea, ir también como ir a los Goodwill o ya tú vas a tiendas que venden los productos nuevos o esto es completamente usado. Bueno, sí, ahora mismo son completamente, todo lo que hago es usado, pero para ir un poquito más atrás de la historia, obviamente en el proceso de después me quedé haciendo eso 1 año, 2 o 3 años,
Obviamente en ese proceso traté de hacer estilo nuevo, ¿verdad? Traté de hacer marca privada en un tiempo, no funcionó, ¿verdad? Intenté hacer el arbitraje físico, pero el de Walmart, el de yendo a Marshalls. Y no me gustó, ¿verdad? Porque yo siento, yo voy a Marshall para conseguir el mismo, con la misma ganancia que yo puedo conseguir en las tiendas de segunda mano. Hasta en las tiendas de segunda mano estoy consiguiendo más, ¿verdad? Nunca lo, como que pude, como decirlo, esto vale la pena, porque ya yo ya estoy haciendo esto que me hace más dinero, porque no me gusta, ¿verdad? Estoy gastando mucho más dinero, pero estoy haciendo más o menos lo mismo, hasta menos. Intenté hacer el arbitraje, y el año pasado, en el 2022 al final y el 2023 casi completo, y yo hice el arbitraje en línea, y estaba haciendo arbitraje en línea casi un 80%, donde estaba comprando todo en línea, y tampoco, como quien dice, no me funcionó. Y en estos momentos ahora es que estoy haciendo completo, volví de nuevo a lo que me estaba trabajando, que son los productos usados. Ok. Antes de preguntarte cómo te fue, porque me interesa saber cuánto vendiste en el primer año, porque muchas personas solamente ven, hoy en día vendí $250,000, pero a veces olvidamos que todos empezamos desde cero, empezamos batallando poquito a poco. Pero antes de preguntarte de eso, me gustaría saber cómo te fue con el private label, qué intentaste lanzar y cómo fue la experiencia. Bueno, yo intenté lanzar un producto que en ese momento estaba pasando era un producto que se llama un lockpick. Era como, ¿sabes? Era como un rompecabezas para poder abrir las llaves, las llaves de seguro, ¿verdad? Y en ese momento estaba pasando la situación de George Floyd, ¿verdad? Con la persona que le habían puesto la pierna en el cuello y se había muerto. En los momentos cuando yo estaba empezando a hacer ese producto, era legal vender eso, ¿verdad? Y cuando ya yo compré todo, que tenía todo seteado, tenía todos los productos, Amazon decide, porque en ese momento estaban haciendo esos riots, que estaban rompiendo, ¿sabes? Todas las tiendas y todo eso, Amazon decidió bloquear esa categoría, y como quien dice, no pude, el producto que tenía, que había invertido el dinero y todo, como quien dice, y después lo traté de vender en eBay, y eBay también lo bloqueó. No pude ¿Qué hiciste? Lo tuve que, como quien dice, donar, porque yo creo que todavía está en un basement de un amigo mío que lo guardó. ¿Y cuántas unidades te pediste? Al principio ordené como unas 500 unidades, porque el producto, tenía todos los nombres de los números, eran buenos, baja competencia, me sentía bien confiado, gasté unos $500. En total fueron como unos $5,000 que yo creo que perdí. Entonces, cuando eso pasó, como que me desmotivé, dije, diablo, tengo que ahora empezar y buscar otro producto, ya que yo llevaba por lo menos unos 3 o 4 meses, casi unos 4 o 5 meses trabajando en para traer ese producto, y cuando lo voy a traer, Jeff Bezos decide bloquearlo, ¿verdad? Bloquearlo. Pero ¿crees que fue un bad timing? Como que el tiempo fue como seguro fue un bad timing. Yo no tengo yo sé que el negocio de private label funciona. Es que, ¿sabes? La suerte no estuvo conmigo. Entonces... Y es algo que no puedes controlar, claro. Ajá, no podía controlar. Y en ese momento, como ese era el tiempo que estaban todas las tiendas cerradas, estaba la mayoría de las cosas cerradas. Estaba bien difícil encontrar productos también en las tiendas de segunda mano, porque la mayoría de tiendas de segunda mano estaban cerradas y todo. Era ese tiempo de corona. Fue una adversidad y un falló, pero no, yo seguí como si... Pero si te gustaría lanzar otra marca en el futuro, y ahí mismo las personas que me imagino que a ti te preguntan mucho, ¿por qué? Tú me recomiendas que inicie con marca privada o con arbitraje. ¿Qué tú les recomiendas a las personas? 100% que empiecen con arbitraje, porque el costo de inversión va a ser mucho más bajo. Lo que tú tienes que entender es que cuando tú empiezas este negocio de Amazon, y no importa cuánto dinero tú gastes en un curso o lo que vayas a gastar, las probabilidades de que tú vas a pasar por algún tipo de adversidad, o que vas a pasar por
que va a fallar algún tipo de producto va a ser casi inevitable. Y la mejor manera de pasar por esos problemas es mejor que lo pases con la inversión más baja posible, ¿verdad? Y entonces arbitraje te puede abrir esa puerta y cuando tú crees tengas mucho, o sea, que tengas más ganancias y que ya sabes el proceso de cómo es que Amazon trabaja, yo recomendaría, pero yo no les recomendaría a nadie que tenga menos de un año vendiendo en Amazon que empiece con marca privada, porque tú tienes que tener por lo menos un año completo en Amazon para entender cómo es que Amazon hace los cambios, porque Amazon mañana puede cambiar la trayectoria de toda una categoría, ¿verdad? Y puede cambiar los fees de toda una categoría, y si tú no entiendes cómo Amazon funciona, no vas a tener el esfuerzo de aguantar esas adversidades cuando vengan. ¿Y si te gustaría lanzar una marca en estos días? ¿Tienes esos planes o no? No, en estos días no estoy interesado porque una de las metas que tengo este año, ¿verdad? Porque con la experiencia que tuve en mi último, como se dice, mi última experiencia haciendo el arbitraje en línea, me abrió la mente en decir que yo no me puedo enfocar en mucho, ¿verdad? Porque yo enfocarme en lo que funciona, ¿verdad? En lo que me funciona y lo que ya yo soy un experto, ¿verdad? Ya tengo experiencia vendiendo en la categoría de libros, DVD, por casi 6 años, que ya yo tengo esa ventaja competitiva a otros vendedores, ¿verdad? Eso porque no uso eso a mi ventaja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso que en este año completo, por lo menos en este otro año, voy a ponerme completo toda mi mente en hacer lo que ya yo soy bueno para tener, aunque sea las ganancias necesarias que necesito, ¿verdad? Porque a veces uno quiere brincar a todo, a hacer una cosa aquí, una cosa, quiero hacer private label, quiero hacer wholesale, y no avanza ninguna. Y no termina haciendo ninguna. Y yo digo eso porque por experiencia, ¿verdad? Porque yo soy esa persona. Estoy haciendo algo, está trabajando, pero yo veo otro video acá de otra persona haciendo otra cosa, déjame intentarlo. Y entonces termina haciendo las dos bien. Y cuando tú miras a ver, ya han pasado 6 o un año y no has tenido ¿cómo se dice? Los frutos que tú quieres tener porque no has enfocado en una sola cosa. En una sola cosa. Eso es lo que yo pienso que voy a hacer. Si pasaría en el futuro, en 2 o 3 años, cuando yo tenga mucho más dinero para invertir, sí. Yo pienso que yo me iría más en la categoría de al por mayor, a wholesale. Yo pienso que si voy a intentar algo nuevo, sería ese estilo. Antes de hacer la marca privada. Chévere. Y entonces, vamos allá. ¿Tú te recuerdas tu primer año vendiendo? ¿Cuáles fueron tus ventas? ¿Sí las recuerdas todavía o no? ¿Ya no? Sí, claro. Nunca se me va a olvidar. Sí, eso era. Mi primer año yo creo que fueron unos $42,000 en ventas. Unos $20,000 a $18,000 de ganancia fueron esos, yo creo, en el primer año. Mi primer año estaba haciendo unos 1,200, 1,500 de ganancia al mes. Al mes. Está bueno. Porque estaba haciendo eBay. O sea, como en mi primer año, eBay fue como que el primero. En eBay yo hacía 2 o 3 mil al mes. Entonces estaba como que poquito a poco tratando de que Amazon superara a eBay para poder hacer la transición porque en ese momento sí, eBay era más importante. Mi primer año, como no le puse el esfuerzo, no tenía el 100% de mi esfuerzo, pues hice unos 40,000. Pero hice esos 40,000 sin un vehículo, ¿verdad? Y con un backpack en mi espalda. ¿Y cuándo pudiste comprar el vehículo? ¿En qué año dentro ya del negocio fue que pudiste comprar el vehículo? Me cogió como 1 año y 8 meses por ahí. Tuve otros 8 meses sin el vehículo antes de poder comprar un vehículo de nuevo. Estuve como 1 año y 8 meses antes y también, durante ese tiempo yo estaba haciendo un trabajo, estaba haciéndolo también tenía un 9 to 5. Mi primer año vendiendo en Amazon también. Ya hoy en día tú haces las ventas en Amazon y un poquito de eBay full time.
Ahora Amazon ha sido un 95% de lo que hago en los últimos 4 años y medio. Okay. Y eBay es un 5% de lo que hago, pero siempre he mantenido eBay activo, ¿no? Siempre te no lo deja morir. Sí, siempre lo dejo ahí vivo, como quien dice, déjame que sea mantenerlo en vivo por si acaso algún día, no lo sabes, pasa algo, yo puedo hacer la transición bien fácil. Pero entonces, a mí me encanta eBay. Si pasamos ahora de tu primer año vendiendo $43,000 en eBay y Amazon ahí mezclado, y pasamos, digamos, al presente, que en el último año, en el 2023, vendiste más de $250,000. Si hay cualquier persona que quizá ya tiene un tiempecito vendiendo en Amazon y que está un poquito estancado en que vendo $5,000, $7,000 al mes y tal vez no paso de los $100,000 y me gustaría escalar mi negocio, ¿qué consejo tú le darías a esas personas para tratar de escalar el negocio a la cantidad, por ejemplo, de lo que tú estás vendiendo hoy en día? Bueno, mi primer consejo sería que sea paciente, ¿verdad? Que antes de hacer cualquier movimiento, y esto lo estoy diciendo para decírmelo yo mismo porque yo he cometido estos errores, no, que sé paciente, ¿verdad? Busca, antes de tener esa idea de escalar, trata de estar seguro de que esa idea que va a hacer, la va a hacer bien y empezar poquito a poco, ¿verdad? La gente quiere escalar de 1 al 100 en una semana o 2 semanas y a veces uno, porque está corriendo tan rápido, o sea, termina cayéndose la mitad del camino. Lo primero que digo, que sea paciente, ¿verdad? Que sea paciente, escoja una categoría o que escoja lo que está atrás. Tú vas a ir a tu inventario, si estás usando Inventory Lab, si estás usando cualquier producto, cualquier herramienta que te haga tu contabilidad, buscar cuáles son las categorías donde yo he tenido los mejores resultados, ¿verdad? Va a Inventory Lab y busca cuál es la categoría que te está dando más resultados y utiliza esa categoría y duplica lo que estás haciendo. Puedes utilizar otros estilos de negocio si ya tú tienes la experiencia y tú piensas que es un negocio del por mayor o algo que tú puedes utilizar en tu negocio, intenta eso también. Pero yo lo que primero que recomiendo es que seas paciente y que hagas esos incrementos suaves, ¿verdad? Y así vas a tener los mejores resultados. Sé paciente y enamórate del trayectorio, ¿verdad? Del camino a llegar a esa meta. Porque eso es algo que a veces la gente, ¿verdad? La gente tiene, yo quiero hacer $200,000 de ganancia o ponen una meta a un número, a un tiempo y se le olvida el camino de cómo llegar ahí. Enamórate del proceso y poquito a poco intenta algo nuevo. Y si ves que eso no trabaja, como no fuiste tan fuerte, puedes hacer el cambio rápido, ¿verdad? Porque no te fuiste muy adentro a esa categoría, no gastaste mucho dinero, eso tienes la oportunidad de moverte. Sé inteligente, hará esos cambios incrementos suaves y recuerda que el proceso, si crecer un poquito cada mes, en 1 año, 2 o 3 años, va a llegar a esa meta que vas a querer. Sí, yo creo que hoy en día estamos viviendo una vida muy rápida. Las redes sociales y todo, queremos obtener como todo, como si fuera un microwave, un microondas, que lo queremos tener súper rápido. Pero como tú dices, hay que disfrutar el proceso, no se desespere, esto es poco a poco. No crean que ustedes van a abrir la tienda hoy y que ya en un mes ustedes van a ser unos expertos y que van a estar perdiendo muchísimo dinero. Como dice Víctor, tienen que cogerlo con calma, suavecito, ir aprendiendo, ir tomando acción y después ustedes pueden lograrlo. Entonces, por ejemplo, para la cantidad de dinero que tú estás vendiendo hoy en día, ¿cuáles son las herramientas indispensables que tú utilizas en tu negocio? ¿Cuáles son esas que tú me dices, si tú me quitas esta, no puedo vender lo mismo que estoy vendiendo hoy en día? Bueno, yo diría que la herramienta sería Scouting, que es la que yo utilizo para escanear los productos, los libros, los DVD y todo eso. Esa sería la indispensable porque esa es la que me ayuda a encontrar los productos, ¿verdad? Porque en diferencia de buscar los productos en línea, donde tú estás buscando en la computadora, yo estoy escaneándolos, ¿verdad?
Y esa aplicación es la que yo escaneo y la que me da las reglas para decidir si un producto es bueno o malo. Y esa aplicación pues tiene como que utiliza el mismo API que utiliza Keepa. So, es como, o sea, tiene como que Keepa implementado. So, la segunda que yo diría sería Keepa, que sería la segunda herramienta que yo no pudiera hacer este negocio. Y la tercera herramienta, cualquier herramienta que te ayude a hacer los envíos a Amazon, porque hacer eso dentro de la página sí, te va a dar un dolor de cabeza. Pero es posible hacerlo así. No es indispensable porque es posible hacerlo así, pero la de Scoutly y Keepa serían las únicas dos donde yo no podría hacer lo que estoy haciendo sin esas dos. ¿Y qué tal para el rastreo de los gastos que estamos teniendo para ver si nuestros números están bien? En estos días vi que subiste un video hablando de esto, de lo que tú cuidas tus números. ¿Qué tú le recomiendas a la persona en ese punto? Como yo digo, no importa si tú vendes $1 millón, lo importante es lo que tú te ganas al final del año. ¿Qué herramienta tú utilizas? Para hacer mi contabilidad. Bueno, ahora estoy haciendo una herramienta que se llama Seller Board. Estaba usando Inventory Lab en el pasado, pero la razón por el cambio fue porque Inventory Lab subieron el precio, pero la calidad como que no subió, ¿verdad? No subió. O sea, el precio subió casi el doble y la calidad bajó, en verdad, para decirte, porque estaba teniendo muchos problemas haciendo los envíos. Acá estoy haciendo un envío y la herramienta está teniendo problemas. Y yo dije, estoy pagando más, pero el servicio es menos. ¿Qué está pasando? Y me di cuenta que la contabilidad no era muy clara tampoco. Muchos gastos que no estaban incluidos, como quien dice, Inventory Lab te está dando mucho más ganancia de lo que tú estás haciendo. Y decidí que era un problema. Me encontré con esta herramienta se llama Seller Board, que cuesta $20 mensuales. Y me llamó la atención porque tú puedes tener la cuenta de eBay y la cuenta de Amazon juntas. Yo dije, pues puedo tener dos al precio de una. Esa es la que estoy utilizando, la de Seller Board. Es la herramienta que me ayuda a hacer la contabilidad para yo poder tener esa claridad. Y ellos de verdad ponen todos los gastos que Amazon deducta de verdad. Es más clara. He escuchado muy buenas experiencias de las personas con Seller Board. Todavía no la he comenzado a utilizar, pero este año tengo que comenzar a utilizarla. Así que una persona más que veo que habla bien de Seller Board. Sí, es buena. Lo único que no tiene la RAC como Inventory Lab, que tiene para hacer el envío. Hacer los envíos, pero yo tengo otra herramienta que yo utilizo para eso, que ya yo había pagado en el pasado. No necesitaba esa parte de Inventory Lab para seguir haciendo los envíos. El Seller Board y para contestarte a la pregunta de las ganancias, ¿verdad? Que las ventas y las ganancias, eso es algo que pues yo le estoy tratando de poner más atención este año. En verdad, no importa cuáles son las ventas que estoy haciendo, lo que estoy más es cuántas ganancias estoy haciendo al mes. Es más importante porque, para serte sincero, ¿verdad? El año pasado, cuando haciendo arbitraje en línea, estábamos pendientes que tengo que hacer 40,000 al mes, 50,000 al mes, porque veo a haciendo 100,000 al mes. Yo quiero hacer 100,000 al mes, aunque de los 100,000 fueran... No me estoy ganando nada. Sí, aunque de los 100,000 fueran, pero las ganancias son 2,000. ¿No? Y yo decía, ¿sabes? ¿Por qué yo hago eso, verdad? Este año estoy más... No importa que haga $20,000, $20,000 o 25 al mes, y las ganancias son 12,000, 10,000, ¿verdad? Ya son un 40 o 50% de margen, ¿verdad? Estoy más pendiente de eso, y por eso es que a mí me encanta la categoría que estoy haciendo de DVD y eso, porque me ayuda a poder hacer esos tipos de ganancias, ¿verdad? Es bien difícil hacer un 40 o 50% de margen, ¿verdad? No ROI, de margen haciendo arbitraje en línea. Sí. Tienes que invertir bastante dinero. Con los libros yo estoy gastando $2 o $3 y estoy vendiéndolos por 10, 15, $20, 100 a veces, ¿verdad? Eso me ayuda a tener las ganancias altas con el precio de inversión bajo. Pero obviamente mucho más bajo.
¿Cuál ha sido ese producto que tú dices, lo más que yo me he ganado en un producto fue esto es lo más que yo me he ganado? Conseguí un producto, digamos, bien económico y lo vendí súper caro. ¿Cuál ha sido uno que te llega a la mente así que tú has podido sacarle bastante dinero? Bueno, bueno, tengo uno en eBay y uno en Amazon. En Amazon yo he conseguido libros que consigo por $1 y los he vendido a $700, $800. Wow. Lo he hecho un montón de veces, más de 10 o 15 veces. Los otros días, como hace 2 o 3 meses atrás, conseguí unos Jordans en una tienda de segunda mano, que yo hice un video también en mi canal, que los vendía a 800 y pagué $40. Wow. Usado. Usados, sí, los Jordan eran usados, pero unos Jordan que eran de Superman, Okay. Jordan Force. Y los encontré en una tienda de segunda mano y $45 pagué. Pero la de ganancia han sido siempre en la categoría de libros. La categoría de libros es una categoría donde el margen de ganancia es mucho más alto porque hay muchos más libros que son raros y todo. Pero he conseguido libros de $1, 50 centavos que he vendido por $400, $500 y he hecho 500. Increíble, wow. $400, ¿no? En el arbitraje en línea es muy difícil, así que no crean que siempre lo vamos a hacer, muy difícil hoy en día. Y por eso es que yo decidí este año de enfocarme en lo que soy bueno, porque como ya yo tengo esa experiencia, ¿verdad? Para que yo la voy a desperdiciar, ¿verdad? Tratando de entrar a algo nuevo. Lo bueno de las cosas de tienda de segunda mano es que no tienden a bajar en precio, ¿verdad? Porque un producto que encontraste en una tienda de segunda mano no es como un producto que tú conseguiste en un Marcher, que tú tienes que rogarle ahora a Dios que no esté en el mismo producto en todos los Marchers de los Estados Unidos, y ahora todo el mundo va y baja ese producto. ¿Sabes? El cambio de precio en los productos que yo consigo tienen a mantener un poco su precio, ¿no? Sí, no. Es totalmente diferente, ¿no? Las personas que están escuchando el podcast y viendo el video no crean que él está hablando específicamente de esa categoría. Hoy en día, en el arbitraje en línea, y como él está diciendo, hasta en el arbitraje físicamente, no vamos a ver esas ganancias. Así que él está en un nicho en específico, y esto es algo bueno, porque yo también le digo a las personas, si tú eres bueno en una parte, digamos, si tú eres, en estos días yo puse un ejemplo, si tú eres bueno en Star Wars, quizás yo no conozco nada de ese mundo, pero si tú eres bueno, tú quizás puedes ir a un yard sale, ver que las personas están vendiendo un Star Wars que para mí es insignificante, y tú sabes que cualquier persona puede pagar $500 por ese producto en específico. Así que si tú te enfocas en una categoría que te apasione y que tú tengas conocimiento, entonces eso puede ser la ventaja que tú tengas sobre los demás vendedores. Eso es algo que yo siempre le digo a las personas, es que encuentra donde tú vas a tener una ventaja competitiva a los otros competidores y utiliza eso, ¿verdad? Y si no tienes ninguna, enfócate en una para que entonces empieces a crear esa ventaja competitiva a otras personas. Pero mayormente alguien va a tener algún tipo de experiencia en algún tipo de categoría más que la otra persona, ¿verdad? A lo mejor tú sabes de mecánica y sabes más de piezas de vehículos que otra persona, ¿verdad? Encuentra cuál es eso que tú eres mejor que otras personas y empieza por ahí. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito, ya casi estamos terminando, pero en estos días vi que subiste un video de unos libros que han impactado mucho tu vida, y uno de esos es uno de mis libros favoritos, que es Atomic Habits. En español tiene un nombre un poco difícil, que es como Hábitos Atómicos. Y entonces me gustaría, como vi que tú lo mencionaste, me gustaría hablar un poquito a las personas de cómo tú has utilizado este libro en tu negocio de Amazon. ¿Cuáles son esos hábitos que nosotros diariamente como vendedores de Amazon deberíamos de ir desarrollando para hacer crecer nuestro negocio? Bueno, el libro yo lo utilizo para casi todo lo que yo hago en mi vida, no solamente lo de Amazon, ¿verdad? Es un libro que me enseñó a tener más dedicación a ir al gimnasio, más dedicación a estar más cerca de mis hijos, ¿verdad? Es un libro que es abierto, pero es un libro que te enseña a cómo ser paciente, ¿verdad? Porque se llama hábitos atómicos, ¿verdad? Que son hábitos pequeños que tú vas a hacer diariamente por un largo tiempo y te van a crear resultados gigantes, ¿verdad? Son cosas pequeñas que tú haces al día que van a crear esos resultados grandes al año.
en un año o dos. Ese libro es algo que yo implemento ahora por eso que lo volví a leer, para volver a como quien dice, a refrescar la memoria, ¿no? Porque ahí tú puedes empezar. Vamos a ver que tú estás que estamos hablando de Amazon, ¿verdad? Ese libro te puede dar estrategias, ¿verdad? Sistemas, ¿verdad? Porque no es solamente un libro que te dice qué hábitos tienes que hacer, ¿verdad? Qué hábitos buenos, solamente da los sistemas que tú puedes crear para empezar a hacer eso, estar más pendiente a esos hábitos, ¿verdad? Uh-huh. Todos los días crea un hábito de empezar a buscar productos. Si tú estás buscando en línea, crea algún tipo de sistema donde esos productos que tienes que buscar diario no fallen, ¿verdad? Mantén la computadora abierta al lado de tu cama o en una mesa donde tú pases por ahí y lo vas a ver, para que te recuerdes que tienes que buscar productos ese día. Y hacer eso todos los días, obviamente vas a crear esos resultados gigantes. Yo se lo recomiendo que lo lea a todo el mundo, porque no solamente te va a ayudar en Amazon, te va a ayudar en todo lo que de la vida que te tiene que dar, pero es bueno porque te va a dar la paciencia, ¿verdad? De entender que en este mundo de emprender no es algo que te va a hacer rico de la noche a la mañana, y requiere hacer esos hábitos pequeños para poder tener esos resultados grandes. Y te puede ayudar, porque en este mundo, como tú te mencionaste, ¿verdad? Con lo de las redes sociales, todo el mundo, tú estás viendo todo el mundo que está ganando, y uh-huh. Tú quieres dar un brinco rápido, ¿verdad? Quieres hacerlo tan rápido que sientes que no va a llegar, o sea, que, porque esto está haciendo mejor, yo no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Si lees un libro como Hábitos Atómicos, te puede ayudar a crear la paciencia, echar para atrás y empezar a esos pasos correctos que necesitas para llegar a la meta, cualquier meta que tengas en tu vida. Sí, y es como tú dices también, los sistemas son muy importantes. Yo le digo a las personas que, si por ejemplo yo hoy conseguí un producto, yo debería de documentar cómo yo conseguí ese producto para yo ver si lo puedo replicar. Si yo primero comencé buscando una tarjeta de regalo descontada, luego de ahí me fui a Rakuten para ver dónde había más descuento o dónde había un cupón, y así fue y luego entré a una categoría en específica. Si así yo encontré un producto, déjame yo documentar esto, guardarlo, para que quizás la próxima vez que yo vaya a buscar producto puedo repetir ese patrón. Pero también, como tú dices, ¿cuáles hábitos yo puedo hacer? Muchas personas a veces quieren enfocarse y durar 5 horas buscando productos y se desaniman y luego ya no quieren seguirlo buscando, pero créate un hábito de pasar 1 hora buscando todos los días. Si tú creas ese hábito, no solamente tú vas a encontrar mejores productos, pero tú vas a ser un mejor también emprendedor. Tú como que vas a saber a mirar, a analizar los productos más rápido. Así que yo siempre les recomiendo mucho a las personas. Y en el otro punto que tú mencionas, es muy importante que las personas sepan. Hoy en día en las redes sociales podemos mirar lo que sea. Tú puedes hasta hacer un Photoshop que tú vendes $1 millón al mes en Amazon, y muchas de estas personas no van a hacer un Photoshop, en verdad lo están vendiendo, pero nosotros no sabemos cómo cada quien está corriendo el negocio. Como tú dijiste, no sabemos si ellos están teniendo ganancias. Lo que yo siempre digo a las personas es que no se comparen, no traten de sentirse mal porque Víctor está vendiendo $250,000 y yo no paso de $100,000. O sea, cada quien aquí, yo siempre digo a las personas, está corriendo su propia carrera, está peleando su propia batalla, así que no nos comparemos y tratemos de si nos vamos a comparar, sea con nosotros mismos, de todos los días tratar de ser mejores emprendedores y de conseguir mejores productos, de tener mejores sistemas, que eso es lo que nos puede ayudar a crecer el negocio. Claro, claro. Entonces, Víctor, ya para ir terminando, aquí tengo algunas preguntas. Yo creo que ya esta tú casi como que me las respondiste, pero si alguien te preguntara cuál es tu categoría favorita en Amazon, ¿cuál sería? Yo creo que ya la sabemos. Sí, sería la categoría de los libros, los DVDs y videojuegos. Y CDs, esa es la categoría que me estoy enfocando ahora mismo bastante. Sí, yo creo que cualquiera que esté escuchando esto y que escuchó los libros que tú compras por $1, quizás ese de $700-800 es la excepción, no la regla, pero cuando tú puedes tener unas ganancias súper grandes de un 40% del margen, no del retorno sobre la inversión, yo creo que aquí muchas personas van a querer empezar a vender libros y CDs y DVDs y todo lo demás. Entonces, aparte de eso, si tuvieras que comenzar de nuevo y solamente puedes elegir uno de los dos, de eBay o Amazon, ¿cuál tú elegirías?
diría Amazon, porque Amazon fue el que me dio la oportunidad de escalar, me dio esa posibilidad de escalar como una persona sola, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo este negocio solo. Es bien difícil escalar un negocio de eBay solo. Es mucho trabajo físico. Diría que Amazon, empezaría con Amazon, pero tampoco pondría a eBay muy lejos tampoco. Muy lejos. Y eBay estaría ahí, ¿no? Bien la única cosa es que Amazon es mucho mejor, pero eBay sería la segunda acción. No hay nadie que Y, por ejemplo, ¿cuál tú crees que ha sido el peor error que tú has cometido en esto del e-commerce y qué tú aprendiste de ese error que cometiste? Bueno, mi error más grande que yo he cometido todos estos años es, como le dije primero, es no aceptar cuáles son mis habilidades, ¿verdad? Uh-huh. Y tratar de compararme con otras personas, ¿verdad? Compararme con otras personas que yo ni conozco y no sé cuáles son sus situaciones ni nada, porque son más jóvenes que yo, o porque lo hicieron mucho más rápido que yo, porque yo llevo 6 años y ellos llevan 2 años y han hecho el doble de mis ganancias. Por estar pendiente a eso, me ha atrasado mi propio proceso que Dios me dio a mí, ¿verdad? Porque Dios te da tu propio camino y Él le dio ese camino a esa otra persona, ¿verdad? Ese es su camino. La oportunidad lo hizo en 2 años, bien por él. Y Víctor acá, estando pendiente, tratando de seguir todo lo que uno ve, no, ¿cómo se dice? Embrace a lo que el camino mío ha sido mi mejor fallo, porque siempre he cometido ese error y eso es algo que este año voy a tratar de no volver a cometer, ¿verdad? O sea, enfocarme de cuáles son mis cualidades, de lo que yo soy bueno y enfocarme en la trayectoria de llegar a donde quiera llegar, ¿verdad? Porque el proceso es lo que vale la pena, no es la meta, ¿verdad? La meta es un número estoy enfocado en el proceso de cómo ser una mejor persona y cómo ser un mejor vendedor en Amazon, cómo voy a poder ayudar a otras personas. Ese es el enfoque. Sí, te voy a decir, ese es estar pendiente a los negocios de otras personas y no enfocarme en los míos. Ese ha sido buen punto. Buen punto. Yo creo que a muchos nos pasa y es algo que tenemos que pensar. Sí, y eso pasa inconsciente, no es como que tú lo haces o que tú te das cuenta después, ¿verdad? No es como que tú lo estás haciendo, ¿cómo se dice? Porque quieres, ¿no? Es como que es inconsciente que pasa, ¿no? Y uno se da cuenta después Después que ya está metido. Ya estás metido, tú dices, ¿qué yo he hecho? Eso no es como, si usted tiene que darse cuenta para que uno esté pendiente cuando uno está haciendo esas cosas incorrectas, a veces hasta sin uno sabe que la está haciendo. Sí, no, 100% de acuerdo. Y si tú tuvieras que comenzar de nuevo en Amazon desde cero, ¿qué harías diferente? ¿Hay algo que tú harías diferente? No, yo creo que no. Yo creo que sin empezar yendo a tiendas de segunda mano, a los flea market, garage sales, es la mejor oportunidad para entrar a este mundo de Amazon con los gastos más bajos. Porque si tú tienes una oportunidad y tú tienes una situación financiera que no es tan mala, ¿verdad? Tú tienes unos cuantos, obviamente puedes empezar arbitraje en línea o por mayor o algo así, porque ya tú tienes una situación, pero la mayoría de las personas, y mí incluido, si fuera la misma, lo haría en la misma, entraría por el mismo proceso, buscando productos de segunda mano y yo creo que no lo haría diferente. Igual. Y ya esta es la última pregunta, pero ahora cuando tú ves Víctor ahora en el 2024 y miras ese Víctor que comenzó hace 7 años atrás, pues, sin carro, tratando de hacerlo como podía, tomando tren, una mochila, consiguiendo ropa para luego volver, almacenarlo en un cuartico donde no cabía casi nada, y te ves hoy en día.
cómo te sientes de ver la transformación que has tenido y cuáles son esas cosas que Amazon te ha podido ayudar a obtener que ha cambiado tu vida ahora. Pues obviamente para contestarte esa pregunta, si yo, esa persona que estaba en el 2016 y ahora en el 2024, obviamente es una persona completamente diferente, ¿verdad? So, Amazon no solamente me cambió mi vida financiera, ¿verdad? Me cambió también como persona, ¿verdad? Porque me ayudó a salir de la situación que yo estaba en ese momento. Uh-huh. So, yo le debo todo a este mundo de emprender en Amazon, ¿verdad? Por eso es que a mí me encanta y por eso es que yo se lo recomiendo a otras personas. So, Víctor del 2016 era una persona bastante diferente a la persona que es hoy y no llegué hasta aquí sin pasar por muchas dificultades, ¿verdad? Uh-huh. No es un proceso fácil, no es color de rosa todo el tiempo, ¿verdad? Mucha arte y muchas bajas, pero esas son las cosas que utilizo para hacerme una mejor persona en el futuro. So, en el momento mientras están pasando esas dificultades, no se siente uno bien, ¿verdad? Pero después uno entiende, esto es el paso que tengo que cruzar para llegar a ser la persona que voy a ser siguiente. So, Amazon, se lo debo a Amazon. Me cambió la vida y le puede cambiar la vida a otras muchas personas también. Wow. Muy interesante tu historia, en verdad que sí, muy buena. Mucho sacrificio al principio. Hoy muchas veces las personas solamente ven el final de la película, pero no ven el trayecto, las dificultades, vicisitudes, los problemas. Y de verdad que verte como lo que has logrado desde el 2017 hasta hoy en día es digno de admirar y es un mensaje para todas las demás personas que no toman acción porque tienen miedo. Empiecen a dar el primer paso que cuando viene a ver, eso puede cambiar tu vida por completo. Y como Víctor hoy en día está diciendo, quizás también te puede ayudar a cambiar la tuya. Víctor, en verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una historia increíble. Yo que sé que muchas personas hoy en día, cuando escuchen esta entrevista, se van a admirar con de dónde tú vienes y todo lo que pasaste para llegar hasta aquí. Y de verdad te agradezco mucho. ¿Dónde las personas se pueden seguir, se pueden comunicar contigo? Tengo que decirlo antes que tú lo digas, mucho contenido de calidad hay en el canal de Víctor, así que todo lo que están escuchando el podcast, viendo el video, le voy a dejar de todos modos la información en la caja de descripción para que ustedes vayan y se suscriban a En la Búsqueda FBA. Mucho contenido de calidad que tiene Víctor, de verdad que sí. Sí. O sea, me pueden conseguir en mi canal En la Búsqueda. Yo le quité el FBA, ¿verdad? Porque estaba teniendo problemas con Amazon para hacer lo de esto. So, en la búsqueda, así todo junto en YouTube y En la Búsqueda _FBA en Instagram. Y me pueden seguir ahí yo pongo contenido de cómo busco estos productos en las tiendas de segunda mano y en los garage sales, en flea markets y cosas así. Y también doy mucho contenido de cómo cambiar su mentalidad y todo eso. So, si me quieren seguir, me pueden seguir por allá. Así es, sí. Vamos a dejar, como dije, toda la información. Y Víctor, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos una semana más en el podcast. Para nosotros siempre es un placer llevarles muchísimo contenido de calidad para todos ustedes que siempre están esperándonos semana tras semana. Así que nada, una vez más, muchas gracias por ver el video, escuchar el podcast. Si todavía tú no te has suscrito, yo creo que este es un buen momento para que tú te suscribas porque vamos a seguir trayendo muchísimo contenido de calidad para que tú lo disfrutes. Así que nada más, nos vemos en una próxima.